Hola, mi nombre es Juan Carlos Sánchez Morales y en este video le puedo explicar cómo es el procedimiento para ingresar documentos al sistema. En este caso, haremos la causación de una cuenta por pagar. Vamos a ingresar entonces en el sistema y explicaremos el proceso. Ingresamos el código de usuario y la contraseña. Ingresamos a contabilidad. Este es el menú principal de la contabilidad. Entonces, para grabar documentos, ingresamos por la opción grabación y entrada de datos y mantenimiento de archivos. Ingreso de datos de movimiento contable. Causación de cuentas por cobrar, pagar. Con esta opción podemos ingresar las cuentas por pagar al sistema igual que las cuentas por cobrar. Para nuestro primer ejercicio vamos a ingresar la causación de una cuenta por pagar. En esta pantalla ingresamos los datos de la cuenta por pagar. Entonces podemos buscar acá el tercero y acá nos pide el número del documento. El número de documento puede tener un prefijo o un número. Esta es la factura del proveedor. Esta fecha de acá corresponde a la fecha de la factura. Para el ejemplo vamos a decir que la fecha de la factura es del 4 de octubre y tiene 60 días de plazo. Fecha de registro es la fecha en la que va a quedar el registro contable como tal. Digámosle que es del 12 de octubre. Damos Enter y observamos que el sistema nos calculó la fecha de vencimiento con base en la fecha de factura y el plazo digitado previamente. Si no tuviéramos el plazo y tuviéramos la fecha de vencimiento, digamos que esta factura se vence el 20, entonces podemos borrar el plazo y el sistema nos devolverá los días del plazo. Quiere decir que podemos digitar o el plazo o borramos el plazo y digitamos la fecha de vencimiento y el sistema nos retornará los días de plazo. El siguiente paso es ingresar el concepto. Este concepto es el concepto de causación. Demos F4 y lo señalamos acá con la opción 1. Recordemos que con esta opción 1 seleccionamos los conceptos. Con la opción 1 acá. Con esta opción. Este concepto es el por el cual se va a ingresar el gasto o la compra. Este concepto lo definimos previamente y se hizo en un video anterior, donde se explica cómo se personalizan, cómo se parametrizan los conceptos. En este momento estamos utilizando ese concepto y básicamente lo que estamos explicando ya es el registro de documentos. Entonces seleccionamos el concepto, colocamos el valor y ya solo nos queda indicar si hay algún impuesto en el documento. Entonces vamos para el ejercicio a decir que tiene un IVA descontable y que tiene también una retención. Bueno, entonces observemos que él liquida acá el IVA y la retención. Nos muestra los porcentajes que va a aplicar y los valores. Una vez verificado esto, podemos proceder a aplicar con F6. No sin antes recordar que podemos ingresar registros adicionales. Los registros adicionales son registros que no están considerados en el documento o otras cuentas y con la tecla de función F5 los podemos ingresar. Son registros complementarios, por así decirlo. En este caso no lo vamos a hacer.
Entonces vamos a proceder a hacer F6 procesar. Se nos solicita en esta ventana los datos del documento contable. Entonces presionamos aquí F4, digamos que va a quedar acá. El tipo, busquemos un tipo que sea acorde con el ejercicio, digamos que el tipo de comprobante es proveedores de servicios generales. La planilla, en la planilla normalmente se ingresa el día de contabilización. Coloquemos acá que es el 12. El tipo de documento, en este tipo de documento normalmente coincide con el tipo de comprobante. Entonces acá podemos ingresar el mismo o dar F4 y seleccionarlo. En este caso es el mismo, entonces digamos que es el 10. Damos Enter. Cuando presionamos Enter, entonces podemos verificar los datos. Verificamos la fecha de contabilización. Tenemos F6 y ya aquí tenemos la vista previa con la contabilización. Entonces acá nos encontramos con varias cosas para revisar. En esta parte superior encontramos los datos de contabilización. Es acá donde el sistema va a guardar este documento. Esta es la agencia de comprobante. Este de aquí es el mes, en este caso es octubre. Este es el tipo de comprobante, que es el 10, que es proveedor de servicios generales, y la planilla, que como les explicaba, normalmente es el día de contabilización. O sea, en este caso, octubre 12. Entonces, colocamos la planilla 12. El tipo de documento, que es este de acá, que normalmente coincide con el tipo de comprobante, que es este. Y el número de documento que hasta el momento, como no se ha procesado, está en ceros. Quiere decir que yo aquí en este momento pudiera dar F12 cancelar o F3 para salir y el documento aún no se ha registrado en el sistema. Por eso, en esta pantalla tenemos la oportunidad, antes de procesarlo, de verificar la consistencia de la información. Recordemos que acá para ingresar el documento lo hacemos con F6. Una vez ingresado el documento, este no podrá ser modificado y a menos que podamos, al menos que hagamos la opción de anular el documento como tal. Entonces vamos a chequear muy bien que los datos estén correctos. ¿Qué podemos revisar acá? Acá tenemos las cuentas de impuestos, tenemos la cuenta de IVA. Podemos colocar el cursor encima, puede ser aquí o puede ser en cualquiera de estos dos renglones y presionamos Enter. Con Enter nos va a mostrar de una manera más detallada los datos. Por ejemplo, como este es un registro de impuestos, el IVA, nos va a desplegar acá la base y su valor. También nos va a mostrar el código de la tabla que seleccionamos, que en este caso fue la 10, y el porcentaje que aplicó. El prefijo si lo tiene, y el número de la factura, y la fecha, y el tercero. Demos Enter. Lo mismo sucede con el registro de retención, donde nos está diciendo que aplicó el código de la tabla 17, este porcentaje, y la base de la operación o el monto fue 1.000.000, y el prefijo y el número de factura. Demos Enter. Vamos a mirar la cuenta por pagar. Mire que la cuenta por pagar nos está diciendo los días de plazo, el prefijo, la factura y el valor de la cuenta por pagar. Este valor de la cuenta por pagar lo debemos chequear con el documento físico. En caso de no ser el correcto, hay que revisar si omitimos algún descuento o algún impuesto. Este valor debe coincidirnos con el documento físico. Miremos el registro del gasto. Acá está el valor como tal del gasto. En este caso estamos registrando solo este gasto. Por el centro de costo 300. Muy bien. Ya revisado esto, pues podemos proceder a contabilizar el documento. O si hay que hacer algo, damos F12 o F3 y hacemos las correcciones necesarias. Entonces acá damos F6 procesar. En este momento el documento quedará registrado ya en el libro contable. Démosle F6.
el sistema nos dice que se generó el documento, que es el tipo 10, que son los proveedores de servicios generales en este caso, y que el número corresponde con el número 2 de la agencia o bodega 1. Presionamos Enter y ya podemos darle F3 salir. De esta manera se hace el registro de una cuenta por pagar o la causación. Hay otra variante que es no registrar un único gasto, sino varios gastos, lo que se llama una distribución de gastos. Vamos a simular una distribución de gastos para mirar este mismo proceso. Entonces acá ingresamos hasta donde dice parámetros. Hacemos esta opción que dice acá 3, parámetros de impuestos y distribuciones de gastos. Y vamos a hacer esta opción 5, vamos a crear una distribución de gastos. Digamos que ese gasto que registramos no es para una sola cuenta, sino que está distribuido. Entonces hacemos la opción 5. Y vamos a crear una primera tabla de distribución y digámosle que es de servicios, a manera de ejemplo. Acá la forma de distribuir puede ser por valor o porcentaje. Lo más recomendado, y en la medida que sea posible, es mejor definirla por porcentaje. Una vez creado, con la opción 6 hacemos la distribución. La opción 6, distribuir, es ingresar las cuentas contables. Entonces acá comenzamos a ingresar las cuentas. Vamos a hacer acá de manera de ejemplo 151. Como es solo un ejemplo, yo voy a distribuirlo en varias cuentas del gasto, solo a manera de ejemplo acá. Voy a decirle que a esta cuenta, por ahora no voy a distribuir el IVA, sino acá haría el IVA. Entonces voy a colocarle un porcentaje. ¿Qué porcentaje? Voy a colocarle esta del 20%. Voy a crear otra cuenta. Vamos a crearle a esta otra. Voy a colocar por ahora esta misma acá, pero acá irían las cuentas de, si se distribuye el IVA, acá se digitan igualmente, o si hay impuesto al consumo y se distribuye. Voy a colocarle acá, esta es el 50. Entonces ya tenemos dos cuentas, hasta el momento tenemos el 70%. Nos falta el 30%, entonces vamos a ingresar otra cuenta con ese porcentaje que nos hace falta. Démosle F4. Y vamos a colocárselo a esta cuenta. Les recuerdo que aquí va la cuenta del IVA, si se distribuye el IVA. A manera de ejemplo la voy a dejar así. Ok, entonces, ¿qué quiere decir con esta distribución de gasto? El gasto se va a repartir en estos porcentajes cuando agravemos la causación. Entonces vamos a hacer esa causación. Entonces ahora volvemos nuevamente al ingreso. ¿Listo? Y hacemos otra causación, pero en esta oportunidad con una distribución de gastos. El proceso es muy similar. Ingresamos el tercero. Ingresamos el número de la factura. Ingresamos el plazo. Buscamos el concepto por el cual deseamos hacer la causación. Y colocamos el valor. Mire que acá este concepto tiene esa cuenta. Tiene la cuenta 151, 10, 12, 300, hasta que hay acá. Pero no lo vamos a grabar a esa cuenta, necesitamos distribuirlo en las cuentas que creamos previamente. Entonces acá le decimos que hay una distribución, le damos F4 y la señalamos, fue la que creamos previamente, la de servicios. Ok. Entonces ahí ya vamos a decirle, vamos a dejarlo así, vamos a colocarle también el IVA, el del 10 y coloquémosle que también tiene la retención. Y démosle F6 procesar.
vamos a decir que lo vamos a grabar también en el comprobante tipo 10, que es proveedores de servicios generales, la planilla, que es a la 23, que corresponde con la fecha de hoy, y el tipo de documento, igual al tipo de comprobante. Damos F6. Observemos que el sistema ya no tuvo solo una única cuenta, sino que ya se distribuyó en estos, el valor, el 1.200.000 se distribuyó acá en estas cuentas, en las cuentas de gasto. Entonces, de esa manera funciona también la causación de gastos, pero con esta oportunidad con una distribución de gastos. De recordarles que acá podemos ver los totales, débito y crédito del documento contable. Y como siempre, pues, verificar siempre en esta parte de los datos de la contabilización. Muy importante que no se nos olvide. Y hay que siempre chequear acá en qué agencia se está contabilizando, el mes, el tipo de comprobante, que es este que hay acá, la planilla, el tipo de documento y la fecha. La fecha. Esta fecha es la que nos queda en cada registro contable, en cada movimiento contable. Entonces vamos a aplicarlo. Démosle F6. Y ahí ya tenemos otro documento. Entonces, como utilizamos el mismo tipo de comprobante y anterior y sueltos, pues es un consecutivo, ya acá nos va a ser el número 3. Démosle Enter. Perfecto. Bueno, entonces esa es la manera de hacer las causaciones. Si necesitáramos hacer una consulta, entonces podemos venir por acá y hacer la opción de consulta para chequear esos movimientos que hemos grabado. Entonces, por acá podemos consultar. 3 consulta. Luego esta opción de acá, consulta del módulo, cuentas por cobrar por pagar. Y acá podemos mirar con esta opción la consulta. Digitamos el tercero. Por defecto, cuando entramos a esta consulta, nos muestra los saldos o los movimientos de las cuentas por pagar. Y con F2 miramos las cuentas por cobrar. Entonces aquí tienen las cuentas por pagar. Estos son los valores que estábamos registrando. Entonces acá podemos mirar, este fue por ejemplo el que hicimos ahora, que lo hicimos en este comprobante, que fue el tipo 10 y nos asignó el número 2. Ese es el valor neto de la cuenta por pagar. O también este de acá, que lo hicimos en el tipo documento 10 y nos dio como consecutivo el 3. Esta es una manera de consultar. Teniendo esta cuenta, yo puedo consultar también igualmente un auxiliar. Este es el anexo de la cuenta por pagar. Vamos a mirar cómo consultamos ya por un auxiliar. Entonces nos devolvemos acá con F12 y podemos hacer esta opción acá que dice consulta de archivos. Esta opción de acá. Esta opción nos lleva a este menú y podemos consultar un auxiliar contable con noción 3. Entonces acá podemos digitar la cuenta y le damos F6 procesar. Con F6 miramos los registros y con F2 nos muestra un resumen por cada periodo de los saldos de esas cuentas. Podemos dar F2 y acá nos muestra un resumen. Demos F2 de cancelar y procedamos a dar F6 para que miremos el auxiliar con los movimientos que hay. Entonces podemos observar de que aquí están los registros, ¿sí? Mire que acá en el tipo 10, en el número 2, fue el primer registro que hicimos, este otro que hicimos acá, respectivamente. Si quisiéramos mirar este comprobante de nuevo, mirar acá en este auxiliar, en esta cuenta, porque acá estamos nada más listando un auxiliar, o sea, viendo la cuenta, todo lo que tiene la cuenta 2410 de servicios públicos. ¿Sí? Pero entonces yo quiero mirar aquí en ese comprobante qué otras cuentas se movieron, entonces presiono la tecla F8, imprimir. Que F8 me sirve para reproducir el movimiento contable. Le damos F8 y aquí vemos esa cuenta por pagar, que es lo que estamos conociendo en este momento, pero en ese documento, ¿qué otras cuentas se movieron? Pues acá las podemos mirar. F2. Igual lo podemos hacer para la primera cuenta, F8, donde también solamente teníamos, esta fue la que hicimos en distribución, la IVA y la de retención, el gasto,
y la cuenta por pagar. Perfecto. De aquí entonces salimos con F3. Bueno, en este ejemplo vimos cómo consultar, cómo ingresar una cuenta por pagar, inclusive haciendo una distribución de gastos y colocándole sus respectivos impuestos. Y también la manera de consultar el anexo y el auxiliar de la cuenta. Ya para terminar, recordarles que la forma correcta de salir de acá del sistema es presionar 9, Enter, y ya estaríamos listos para cerrar la pantalla. Muchas gracias.